El cuarto de guerra es un tiempo para meditar en la palabra de Dios y orar con la guía del Espíritu Santo, con la finalidad de conocer los propósitos y las estrategias de Dios y de desentrañar los propósitos y estrategias del enemigo. De esta manera, identificamos las decisiones y acciones que debemos realizar para obtener la victoria. Siguiendo el mismo esquema bajo el cual hemos definido lo que es un cuarto de guerra, tengamos presente que la Iglesia juega un rol importante dentro del propósito de Dios. Uno es el trabajo que Dios hace en cada uno de nosotros y la lucha espiritual que se cierne en cada uno de nosotros de manera personal. Pero otro es el trabajo que hacemos todos en conjunto dentro de ese cuerpo local llamado Iglesia. Ese trabajo también está sujeto a una lucha espiritual, porque el enemigo no solamente va a buscar frenar o quitar del camino a un cristiano, sino que va a también tratar de hacer lo mismo con la iglesia, con la expectativa de tener un resultado mucho más grande. Evidentemente, una cosa es confundir a un cristiano y otra es confundir a una iglesia. El Día del Señor es uno de los momentos más esperados por los cristianos. Sin embargo, en torno a este hay, llamaríamos, dos errores de expectativa que están siendo el caldo de cultivo de una lucha espiritual. El primero es la ansiedad que muestran muchos creyentes respecto a el deseo de que el Señor venga pronto y el estar buscando todos los indicios para anticipar una fecha determinada. Muchos han lanzado pronósticos y todos han fallado. Y el otro error es en el sentido contrario, es el decir que si no ha venido en todo este tiempo y si las cosas siguen igual, entonces estamos esperando vanamente en su segunda venida. Como les decía, ambas ideas son muy bien aprovechadas para el enemigo para generar desconcierto, desazón, desaliento en cristiano. Y yo diría que es parte de las estrategias que forman parte del misterio de de la iniquidad, o sea, de la mentira, y la preparación para la apostasía. Bien, por lo tanto, es muy importante que tengamos en cuenta las palabras de Pedro en el capítulo 3, que es el capítulo de cierre de su segunda carta. Empieza diciendo: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles.
Hay un énfasis, ¿no? Despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Hay un énfasis, como el padre que despierta al hijo, sacudiéndolo para que se levante, pero al mismo tiempo está exhortándonos, dice, a vuestro limpio entendimiento. No dice entendimiento solamente, sino un entendimiento limpio. Esto quiere decir que la exhortación está dirigida a que tengamos mucho cuidado para discernir toda la información respecto a este día del Señor. Y uno de los aspectos sobre el cual hay que tener cuidado es el que tengamos memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Bien, entonces, una de las bases para desarrollar ese limpio entendimiento es que recordemos qué es lo que han dicho los profetas. Y en segundo lugar, que tengamos presente el mandamiento del Señor que fue compartido por los apóstoles. Tenemos entonces acá dos elementos, dos sustentos para lograr ese limpio entendimiento al cual nos llama el apóstol Pedro. Repito, que tengamos memoria de las palabras que han sido dichas antes por los profetas y que tengamos memoria de las palabras que el Señor ha dicho cuando Él estuvo acá presente, ¿no? Son dos momentos importantes en los cuales se debe basar nuestra comprensión de cuándo vendrá o cuándo será el día del Señor. Dice además, ¿no? Sabiendo primero esto, es decir, tomen en cuenta una situación, o sea, como enfatizando el mayor cuidado que debemos tener nosotros para entender las cosas de manera limpia, limpia de mentiras, limpia de prejuicios. Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres me imprimieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Sí? Entonces acá es donde se va sembrando esta idea. Yo digo que es desde la dimensión espiritual y que va a ir minando la fe, la predisposición, la perseverancia que debe tener todo cristiano, ¿no? Entonces él no llega y las cosas siguen iguales, entonces en vano estamos esperando esa, ese día del Señor. Luego dice, estos, refiriéndose a esos falsos profetas, esos falsos maestros, ignoran voluntariamente, o sea, a propósito, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Bien, entonces, acá nos está diciendo el por qué tenemos que tomar en cuenta o hacer memoria de lo que se dice en el pasado o lo que dicen los profetas, y que es algo que ignoran aquellos que están alentando la idea de que la venida del Señor, que el día del Señor no es más que una ilusión que tienen los cristianos, ¿no? Entonces nos dice que de Él, de su palabra, fueron hechos los cielos y la tierra, ¿no? Y que ésta proviene del agua y por el agua subsiste. Entonces está hablando de la creación, pero nos está marcando una etapa que culmina con el diluvio, ¿no? Por lo cual dice, el mundo entonces pereció anegado en agua. ¿Ok?
¿Ok? Nos está diciendo entonces que tengamos cuidado de esas palabras, porque recuerden, en los tiempos de Noé también la gente comía, bailaba, hacía fiestas, y cuando Noé anunciaba un diluvio, no le creían. Es decir, el mundo previo a Noé era espiritualmente muy parecido a nuestro mundo actual. Pero también nos está diciendo que así como a través del agua el Señor puso un fin a esa etapa, también en un segundo momento será a través del fuego que se pondrá fin a una segunda etapa de la historia de la humanidad. Pero, amados, dicen, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Es decir, para aquellos que están haciendo cuentas, ya pasaron más de 2000 años de cuando el Señor dijo, vuelvo pronto, ¿no? Entonces esa palabra pronto ya pierde significado para personas como nosotros, que nuestra memoria la vivimos en años, en 7, 8 décadas máximo, ¿no? Y ya tenemos más de 2000 años esperando que el Señor venga. Entonces nos está diciendo no veamos las cosas desde nuestra dimensión temporal, desde esa mente que está organizada cronológicamente, ¿no? Porque para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, ¿no? Por lo tanto, no tratemos de medir o mirar las palabras del Señor a través del cronos, ¿no? De nuestro tiempo. Eh, lo que sí podemos entender de este momento, o sea, de esta etapa, es que el Señor está retardando su promesa eh, porque es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, ¿no? Sino que todos procedan para arrepentimiento. ¿Sí? Entonces, ese paréntesis entre la promesa de venir y el día del Señor en el cual se cumpla con esa promesa, hay una etapa, hay un periodo de tiempo en el que nosotros debemos, dice, proceder al arrepentimiento. Eh, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Bien, entonces, claramente está marcando dos etapas. Una primera etapa que llega a su fin con el agua y una segunda etapa que llega a su fin con el fuego. Y tengamos en cuenta que el Señor está en este paréntesis que mencionamos, esperando que pacientemente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca y que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué es eso? Nosotros lo conocemos como gran comisión, ¿no? Y podemos entender entonces que si ese paréntesis entre el- la frase de vuelvo pronto y el día del Señor está dependiendo de que nosotros eh, trabajemos con diligencia en que a aquellos a los cuales el Señor está esperando puedan escuchar la palabra de Dios y puedan arrepentirse. Entonces, lo que debe quedar para nosotros como el mensaje sustancial es ocupémonos de la gran comisión, ¿no? Aceleremos el compartir a los demás, porque de esa manera vamos a cortar ese paréntesis en el tiempo y la venida del Señor será más pronto de lo que pensamos. Ahora bien, hay otra perspectiva muy interesante que nos marca a Pedro, del hecho de que todas las cosas serán deshechas. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que dentro de esas cosas hay algunas que para nosotros tienen un valor vital, algunas cosas por las cuales damos la vida, algunas cosas por las cuales pagamos de nuestro tiempo, de nuestras fuerzas,
de nuestra salud para tenerlas. Pero si todo eso va a desaparecer, ¿por qué nos afanamos para tener cosas perecederas, cosas transitorias? ¿No? Entonces, en vez de ello, dice Pedro, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿No? Es decir, si todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo es que no debemos andar en una santa y piadosa manera de vivir? ¿No? Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. ¿No? Esperando significa entonces que nosotros mantenemos en nuestro corazón el anhelo de que Él venga. ¿No? En algún momento hemos no, mencionado con qué grado de profundidad o de intensidad anhelamos en nuestro corazón que el Señor venga. Entonces, ese anhelo de que el Señor venga debe ir de la mano con el que nosotros, como decíamos en el versículo anterior, busquemos que más personas y de la manera más rápida posible conozcan al Señor. Y por eso la palabra, segunda palabra, apresurándonos para la venida de Dios. ¿Cómo nos apresuramos? Evidentemente no es que tengamos que correr rápidamente hacia determinado lugar, sino que nos debemos apresurar en que todos aquellos por los cuales el Señor está esperando hayan tenido la oportunidad de escuchar la palabra de Dios y de tomar una decisión personal. Pero nosotros, dice, esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Entonces, esa es nuestra esperanza. Cuando el día del Señor se manifieste, entonces lo que nos va a traer con Él es cielos nuevos y tierra nueva. Cielos nuevos y tierra nueva. Cuánto hablamos del deterioro del mundo, del sistema, por manos del hombre, ¿no? Y el Señor nos está prometiendo un cielo nuevo, una tierra nueva, y sobre todo un lugar en el cual more la justicia, que es un elemento que cada vez está más ausente en nuestro mundo actual. Bien, entonces esta reflexión final que nos habla de que respecto al día del Señor, lo que mejor podemos hacer es actuar con diligencia, buscando y anhelando la venida del Señor, sabiendo que la mejor forma de hacer que esa venida sea más pronta es trabajando en la gran comisión. Que Dios les bendiga abundantemente.